En cada reino medieval existía una figura que personificaba el terror, el verdugo, un hombre que habitaba en las sombras, su destino entrelazado con el frío metal del hacha y el silencio de la horca. Su obra, más devastadora que cualquier plaga, forjó el miedo en el corazón de los hombres. Se decía que estaba maldito, otros que simplemente cumplía con su deber, pero la verdad residía en la implacable brutalidad de los métodos que aplicaba, 10 formas de muerte que redefinieron el concepto de justicia. 10. La rueda. Ningún suplicio desafió la resistencia del cuerpo humano durante más tiempo que la temida rueda. El condenado yacía atado a una enorme rueda de carro, con sus extremidades tensas sobre bloques de madera. Luego llegaba el martillo. Cada golpe resonaba, quebrando un hueso tras otro, con una lentitud infernal que ascendía desde los tobillos. En Alemania se registraba el número exacto de golpes, a veces 12, otras 40. Este método se extendió por Europa desde el siglo XIII hasta el 1800. En Francia, los verdugos giraban la rueda entre golpe y golpe, buscando fracturar los huesos limpiamente. El cuerpo terminaba retorcido en formas extrañas, como una zeta. La muerte no era inmediata. Algunos sobrevivían durante horas, incluso días, abandonados en la rueda hasta que las aves carroñeras se acercaban. Los registros del Sacro Imperio Romano Germánico describían estas ejecuciones casi como un teatro. Un escriba anotaba, golpeado desde los pies hacia arriba, una técnica deliberada para prolongar la agonía. En 1581, el bandido alemán Peter Niers recibió 42 golpes antes de su decapitación final. Su cuerpo destrozado quedó expuesto durante semanas, un cruel recordatorio. El crimen traía sufrimiento. En 1813, Baviera prohibió la rueda. Prusia le siguió 3 décadas después. Pero la imagen de la rueda, una sombra grotesca, permaneció grabada. Demostraba que, en la justicia medieval, morir no era lo peor. La agonía de la espera lo era. 9. La prensa. Pocas torturas en la Inglaterra medieval resultaban tan lentas o crueles como la condena por prensa. La ley la denominaba peine forte e dure, un castigo fuerte y severo, y su lógica era escalofriante. Nacida en el siglo XIII, la idea era simple. Si un acusado se negaba a hablar en el tribunal, el silencio mismo se convertiría en su condena. El prisionero era tendido en el suelo, con una tabla de madera cubriendo su pecho. Entonces llegaban las piedras. Una a una, el alguacil añadía más pesos de hierro, losas o incluso balas de cañón. Con el paso del tiempo, cada respiración se volvía más corta, las costillas crujían y la sangre llenaba la boca. Algunos aguantaban durante días, aferrándose a la esperanza de que la muerte salvara las propiedades de su familia. Si morías en silencio, lo hacías sin condena, y tus bienes pasaban a tus herederos, no al reino. El caso más célebre ocurrió en 1656. Margaret Clitheroe de York, una mujer católica, se negó a declararse culpable o inocente. Yació bajo el peso durante 15 minutos, antes de que sus costillas se rompieran. En 1726, un hombre llamado Giles Corey, durante los juicios de las brujas de Salem, sufrió el mismo destino. Sus últimas palabras registradas fueron: «¡Más peso!». La prensa atacaba 2 miedos primarios, el dolor y el orgullo. Algunos suplicaban confesar tras una sola piedra, otros morían con los labios sellados. La ley finalmente la abolió en 1772, cuando el Parlamento reemplazó el silencio con una declaración automática de culpabilidad. Aún así, incluso después de que el cuerpo se rompiera, la fe exigía más. Existían castigos que buscaban salvar el alma, destruyéndola en el proceso. 8. La hoguera. El fuego era el gran purificador de la Edad Media. Para los tribunales eclesiásticos, prometía redención a través del dolor más extremo. Cuando las palabras fallaban en cambiar un alma, se recurría a las llamas. Desde Inglaterra hasta Alemania, miles encontraron su fin atados a una estaca,
rodeados de leña empapada en aceite y resina. La multitud acudía no solo por el castigo, sino por la promesa de salvación del alma. El primer caso documentado en Inglaterra ocurrió en 1401, después de que el Parlamento aprobara la ley de herético comburendo, que oficializaba la hoguera como pena por herejía. Una de las víctimas más célebres fue Juana de Arco, quemada viva en Rouen en 1431, por usar armadura de hombre y asegurar tener visiones divinas. Los testigos contaron que el fuego le llegó a los pies antes de que empezara a rezar en voz alta. Para el siglo 1500, la práctica se había extendido por toda Europa. Los juicios por brujería en Alemania y Suiza transformaron este método en una masacre. Entre 1450 y 1750, más de 40.000 personas, en su mayoría mujeres, ardieron bajo acusaciones de hechicería. En Würzburg, una ciudad alemana, más de 900 personas perecieron en tan solo 2 años. A veces, los verdugos intentaban mostrar una falsa piedad. Ataban una cuerda al cuello para estrangular a la víctima antes de encender la pira, o añadían una bolsa de pólvora para acelerar el final. Pero muchos fueron quemados vivos. Sus cenizas eran esparcidas para borrar todo rastro de su nombre. Cuando las llamas se extinguían, el miedo no. El siguiente terror no necesitaba fuego, solo una punta afilada para enviar un mensaje que quemaba más profundo que cualquier pira. 7. Empalamiento. Entre los castigos más sombríos de la Edad Medieval, el empalamiento destacaba por su silencio. No había gritos después de un tiempo, solo el viento que silbaba a través de un campo de estacas. Este método se hizo infame gracias a un solo gobernante, Vlad III de Valaquia. Nacido en 1431 y conocido por la historia como Vlad el Empalador, sus enemigos lo llamaban el Señor de las Estacas. Vlad gobernaba a través del terror. En 1462, durante su campaña contra el ejército otomano, dejó 20.000 cuerpos empalados a las afueras de la ciudad de Targoviste. La visión hizo que el sultán Mehmed II diera media vuelta a su ejército. Cada víctima era atravesada por una estaca, generalmente desde la parte inferior hacia arriba, y luego izada para morir lentamente, a veces durante 2 o 3 días. La estaca se engrasaba para que el cuerpo se deslizara gradualmente, evitando perforar el corazón demasiado pronto. Panfletos alemanes de la época narraban historias de bosques enteros de hombres, criminales y prisioneros empalados. Algunas de estas historias se convirtieron en leyenda, pero excavaciones arqueológicas en Rumanía y antiguas crónicas confirmaron que este método existió mucho más allá del mito. Apareció en territorios otomanos y en toda Europa Central por traición, asesinato o crímenes de guerra. Lo que lo hacía aterrador no era solo el dolor, sino el mensaje. La estaca convertía a los muertos en centinelas. Cada uno le decía al siguiente viajero: el poder se impone por el miedo. Pero incluso después de los bosques de estacas, la muerte aún tenía escalones que ascender, cada uno más frío, más lento y más deliberado. 6. Ahorcado, arrastrado y descuartizado. En la Inglaterra medieval, la traición significaba más que una simple deslealtad, se convertía en un mensaje viviente. La ley de traición de 1352 codificó uno de los castigos más crueles jamás utilizados: la horca, el arrastre y el descuartizamiento. Cada paso estaba meticulosamente planeado para destruir el cuerpo y deshonrar el nombre. Comenzaba con un arrastre por las calles, boca abajo, atado a un trineo de madera. La multitud lanzaba tierra, piedras y a veces inmundicia. Luego venía la horca. El condenado era colgado del cuello, pero se le bajaba antes de morir. Su cuerpo aún respiraba cuando el cuchillo abría su vientre. Las entrañas eran extraídas y arrojadas al fuego justo ante sus ojos. El verdugo le cortaba la cabeza, rebanaba el cuerpo en 4 partes y las enviaba a las puertas de la ciudad como advertencia. Las cabezas se hervían alquitrán y se colgaban sobre el puente de Londres, donde a veces permanecían durante años. El primer hombre en enfrentar este destino fue Dafydd ap Gruffudd en 1283. El más famoso fue William Wallace en 1305. Las crónicas dicen que su cabeza permaneció sobre el puente durante una década. No era un caso raro. Para el siglo 1600, docenas sufrían la misma suerte cada 10 años. Para el siglo 1800, Inglaterra finalmente puso fin al ritual, calificándolo de bárbaro, incluso para los traidores.
La ley cambió en 1870, siglos después de su primer uso. Y mientras Inglaterra perfeccionaba el teatro del dolor, otros buscaban formas de hacer que la agonía brotara desde dentro. 5. Hervir hasta la muerte. Hervir a alguien hasta la muerte suena a pesadilla, pero por un breve tiempo en la Inglaterra de los Tudor fue ley. En 1531, el rey Enrique VIII convirtió el hervir vivo en el castigo para el envenenamiento, un crimen que la corona denominaba pequeña traición. El cambio llegó después de un caso que conmocionó a Londres. Un cocinero llamado Richard Rose fue acusado de envenenar las gachas destinadas a la casa de un obispo. 2 personas murieron, y Enrique quería infundir miedo, no mostrar misericordia. Rose fue arrastrado al mercado de Smithfield, el mismo lugar donde habían ardido herejes. Allí le esperaba un gran caldero, lleno de agua hirviendo. Los cronistas escribieron que rugió poderosamente al sumergirse, subiendo y hundiéndose de nuevo, hasta que su cuerpo dejó de moverse. La multitud observó en silencio. Algunos decían que el olor permaneció en el aire durante días. Durante 2 años, Inglaterra hirvió a más hombres por envenenamiento, transformando la ejecución en una advertencia pública. Pero la gente comenzó a cuestionar si el castigo se ajustaba al crimen. Para 1547, la ley fue discretamente derogada. La olla se vació, pero el recuerdo perduró. En toda Europa, el hervir apareció también en tribunales menores, en aceite, alquitrán o incluso vino. Conllevaba un mensaje de limpieza. El mal se derretía con el calor. En Alemania e Italia se usaba para los falsificadores, lavando simbólicamente el metal falso con fuego real. El caldero finalmente se enfrió, pero lo que vino después cortó más profundamente que cualquier hoja forjada. 4. Muerte por aserrado. Entre los castigos más oscuros de Europa, el aserrado destacaba por su crueldad y simplicidad. No había fuego ni golpes de hoja, solo un armazón de madera, 2 hombres y una sierra para cortar troncos. El condenado colgaba boca abajo, con la cabeza más cerca del suelo. Esto mantenía el flujo de sangre hacia el cerebro, prolongando la vida de la víctima. Cada tirón de la sierra cortaba más profundo, centímetro a centímetro. Registros de los años 1400 en Alemania y los Países Bajos describen este acto como una advertencia a ladrones y rebeldes. Un grabado del siglo XV muestra a 3 hombres colgando boca abajo mientras soldados cortan sus cuerpos. La sierra atravesaba huesos, músculos y aliento. Algunos morían rápidamente si el verdugo era fuerte. Otros duraban hasta que la sierra llegaba al pecho. Sectas lo usaron para destruir a sus enemigos. Durante las guerras religiosas, el aserrado se aplicó a herejes, espías e incluso sacerdotes. En algunos pueblos, los condenados eran aserrados longitudinalmente, desde la ingle hasta el cráneo. Suena imposible, pero los testigos escribieron sobre ello con detalles escalofriantes. En Oriente existieron castigos similares durante siglos. China, India y Persia utilizaron el aserrado para quebrar el espíritu de los rebeldes. Por lo tanto, se convirtió en un símbolo compartido de poder absoluto. Los tribunales de Europa rara vez lo usaron oficialmente, pero sobrevivió a través de historias y arte. Pintores del siglo 1600 lo llamaban el castigo de la venganza, destinado a crímenes tan impactantes que las palabras fallaban. Cuando el aserrado terminaba, no quedaba nada que tallar, así que la siguiente crueldad tomó lo que quedaba, la piel. 3. Desollamiento en vida. Algunas muertes estaban destinadas a detener el cuerpo. El desollamiento estaba destinado a borrar a la persona. En la Europa medieval era raro, pero cuando sucedía, todos lo recordaban. El cuchillo del verdugo no golpeaba una vez, raspaba y pelaba, quitando la piel del cuerpo mientras la víctima aún respiraba. Era un castigo por traición, corrupción y crímenes que manchaban el nombre de un hombre. La historia del juez Sisamnes de la antigua Persia se extendió por Europa. Heródoto escribió que aceptó un soborno. Entonces el rey Cambises ordenó que lo desollaran vivo. Su piel fue clavada en su propia silla. Su hijo se sentó en ella como advertencia. Esa historia se convirtió en leyenda, y en la Edad Media, pinturas de Sisamnes colgaban en los tribunales para recordar a los funcionarios lo que la codicia podía costar. Registros de Europa Central en los años 1400 mencionan el desollamiento utilizado contra comerciantes y funcionarios corruptos. En Gante, un recaudador de impuestos fue desnudado en público y su piel colgada sobre la puerta de la ciudad. El dolor era rápido, pero espantoso.
La mayoría de las víctimas morían de shock antes de que el cuchillo llegara al pecho. Los que sobrevivían más tiempo suplicaban la muerte. Por lo tanto, el desollamiento llevaba un mensaje más fuerte que cualquier ley. Decía: tu cuerpo pertenece al Estado, tu nombre a la vergüenza. Para el Renacimiento, Europa optó por muertes más rápidas. Sin embargo, la imagen de la piel desollada permaneció en el arte y la literatura, prueba de que el miedo podía durar más que la carne. Después de eso, la muerte ya no necesitaba un cuchillo. Necesitaba paredes lo suficientemente gruesas como para atrapar un latido. 2. Emparedamiento. Algunas muertes clamaban por atención. El emparedamiento hacía lo contrario. Enterraba a las personas vivas en silencio, detrás de ladrillos y piedras, donde ningún sonido escapaba. Las paredes se convertían en prisión y tumba, cerrándose ladrillo a ladrillo hasta que el mundo exterior desaparecía. Este castigo apareció en Europa central y del Este durante la Baja Edad Media. Las crónicas describen a monjas selladas dentro de muros de conventos por romper votos y a esposas adúlteras escondidas en sótanos bajo castillos. Una vez selladas, se las dejaba morir de sed o inanición. En 1465, un caso en Lübeck registró a una joven emparedada en una torre por asesinar a su marido. Sus gritos se apagaron después de 3 días. Por lo tanto, el emparedamiento se convirtió tanto en ejecución como en advertencia. Era lento, invisible y aterrador en su quietud. A diferencia de la horca o la quema, no ofrecía espectáculo ni multitud. Solo la idea de que, en algún lugar detrás de la piedra, alguien seguía respirando. En algunas regiones del Sacro Imperio Romano Germánico, las mujeres nobles culpables de traición elegían el emparedamiento en lugar del hacha. La Iglesia lo aprobaba. Era incruento, pero tardaba más que cualquier espada. Un sacerdote bendecía la pared antes de que se cerrara el último ladrillo, diciendo que era por arrepentimiento. Las historias de paredes que escondían huesos se extendieron por Europa. Los constructores juraban haber encontrado esqueletos sellados en puentes o catedrales. Fueran todas ciertas o no, el miedo era real. Pero incluso detrás de muros sellados, todavía quedaba una forma de desaparecer, tragado por algo más frío que la piedra. 1. Ejecución por ahogamiento. Algunas ejecuciones ardían y gritaban. El ahogamiento simplemente quitaba el aire. Fue el castigo más silencioso del mundo medieval y en muchos lugares el más temido. En la antigua Roma, aquellos que mataban a sus padres enfrentaban la poena culei, un castigo tan extraño como cruel. El convicto era atado dentro de un saco de cuero, con un perro, un gallo, un mono y una serpiente. Luego el saco se cosía y se arrojaba al río. La mezcla de bestias simbolizaba el caos y la culpa, asegurando que el asesino abandonara este mundo deshonrado y olvidado. Siglos después, Europa recuperó el ahogamiento. En partes de Alemania y los Países Bajos, las personas condenadas por adulterio o infanticidio eran selladas dentro de sacos de lino y arrojadas a los ríos. Registros de Sajonia en los años 1500 describen la ley del saco, una ejecución en el agua que no ofrecía sangre ni espectáculo, solo silencio. En los Países Bajos se construyeron cámaras de ahogamiento enteras debajo de las prisiones de la ciudad. El condenado se paraba sobre una trampilla. Cuando se abría, el agua se precipitaba. La sentencia se ejecutaba en la oscuridad, sin llamas, sin multitud, solo el sonido del agua inundando las paredes de piedra. Por lo tanto, el ahogamiento conllevaba una extraña dualidad. Era tanto castigo como purificación. El agua simbolizaba la limpieza, pero para el condenado se convertía en su tumba. Y cuando las aguas finalmente se calmaron, Europa se apartó. No porque se volviera más amable, sino porque aprendió a ocultar la crueldad detrás del orden. La historia no esconde estos momentos, sino que se construye sobre ellos.
Comprenderlos nos permite apreciar el valor de la vida y la justicia en nuestra sociedad actual.